podcast favorito, La vida privada de los animales. El día de hoy vamos a platicar acerca de los relatos de grandes etólogos que tiene que ver con este gran tema, la fisioterapia de los animales. Comenzamos. También las criaturas de la naturaleza practican la fisioterapia para conservar la salud. Los leones y los antílopes acuden a sus balnearios. Muchas aves utilizan el ácido fórmico de las hormigas como antirreumático. Los lobos enfermos del estómago conocen un eficaz vomitivo. Las abejas inventaron los antibióticos mucho antes que el hombre. Incluso existen animales que usan drogas rejuvenecedoras para mantener su capacidad de rendimiento. Los etólogos han logrado descubrir esos y muchos otros métodos usados por los animales salvajes para curarse. África Oriental, a orillas del lago Ngorongoro, a primera hora de la mañana, nos despertamos en nuestro vehículo todoterreno. La noche debió de estar cargada de terrores. Todavía resonaban en nuestros oídos el rugido de los leones, el trompeteo de los elefantes, los aullidos de las hienas y el atronar de los cascos de las manadas de antílopes en asustada desbandada. Pero a esas horas de la mañana, bajo la luz plomiza del alba, todo estaba lleno de paz como en el primer día de la creación. Lo que logramos filmar no había sido captado antes por nadie. Primero, una hiena surgió de entre la niebla. Cojeaba. Una de sus patas sangraba. Posiblemente el mordisco de una de las cebras macho que defendió a sus hembras, con éxito, del ataque de la hiena. Trazando una curva ligera, el lisiado animal se dirigió a la orilla del lago y chapoteó en sus aguas como si estuviera realizando una cura prescrita por el médico naturalista Sebastián Neill. La costra blancuzca que cubría la orilla del lago probaba que sus aguas contenían muchas sales minerales: sal común, natrón, cloruro magnésico y sulfato magnésico. Es decir, los minerales suficientes para hacer de aquellas aguas un auténtico baño curativo para los animales enfermos. No cabe duda de que las aguas debían de escocer en las heridas como si fueran yodo, pero la hiena pareció darse cuenta de que aquello le hacía bien. Minutos más tarde, apareció un ñu, también cojeando. Después un impala con una pata enferma, 2 gacelas, un mutilado chacal, un antílope oruts, un cobo y muchos otros animales que venían de todas partes en busca de la curación en ese sanatorio natural. La mayor parte de los pacientes llegaban individualmente desde muy lejos. Habían realizado un viaje muy peligroso, sobre todo porque tenían que hacerlo sin el apoyo de su manada y fácilmente podían convertirse en víctimas de las fieras. Pero sin la inmersión en esa agua curativa hubieran muerto con toda seguridad a consecuencia de sus heridas. A eso de las 7 de la mañana llegó un grupo de 8 cebras. Se quedaron a unos 30 metros de la orilla y una de las hembras del rebaño se dirigió al agua, donde sumergió su pata herida. Sus compañeros que le habían acompañado esperaron pacientemente a que la cebra herida terminara su cura. ¿Compasión? ¿Sagacidad? ¿Instinto de ayuda? De repente, nuestra cámara me empujó, apartándome a un lado. 2 leones venían en busca de presas fácil entre aquellos enfermos entregados a sus curas de balneario. Con frecuencia, habían podido observar que los leones se dirigían a los abrevaderos para acechar allí a su presa sedienta. ¿Cuántas veces tienen que pagar las cebras, los ñus, los antílopes con su vida a la imperiosa necesidad de saciar su sed? ¿Pasaría lo mismo en este balneario curativo? Pero los leones no parecieron preocuparse en absoluto de las cebras. Lo que querían era someter sus propias heridas, unas espinas infectadas que se les habían clavado en las garras, al efecto curativo del agua. Las cebras, los ñus y los demás animales no parecieron sentirse intimidados por la presencia de los leones, como si estuvieran seguros de que no podían ocurrirles nada malo. Allí, en ese balneario curativo, reinaba
una paz paradisíaca entre las fieras y sus presas habituales. Tras ese acontecimiento, me pregunté qué hacían los animales heridos, que suelen ser muchos en otros territorios en los que no existe un lago de aguas curativas impregnadas de sales minerales. Los zoólogos del Parque Nacional de Yellowstone, en Norteamérica, informan que los osos grises gigantes bañan sus heridas en manantiales sulfurosos. Allí donde existen aguas curativas, al parecer, los animales hacen uso de ellas. Pero, ¿qué hacen los muchos animales que no poseen uno de esos sanatorios en sus cercanías? Algunos guardas del parque han observado que los corzos y los ciervos rojos heridos en el bosque descansan en el suelo cubierto de musgo. Es posible que los animales debilitados se encuentren más cómodo ese lecho, pero también hay que recordar que las plantas musgosas forman antibióticos capaces de matar algunas bacterias y microbios. Realmente el musgo que crece entre el moho se protege contra la acción de bacterias corrosivas mediante su propia producción de medicamentos. Cuando un corzo coloca sus heridas sobre un cojín de musgo, este actúa sobre ellas como el polvo de penicilina que los hombres nos colocamos sobre nuestras lesiones abiertas. También se conocen actos curativos semejantes realizados por los renos en el norte de Finlandia. Pero esos animales utilizan líquenes en vez de musgo. El líquen contiene igualmente medicamentos antibacteriológicos. Resulta sorprendente que los hombres hayamos descubierto los antibióticos solo en 1928. Ahora podemos determinar que los animales vienen utilizando esos medicamentos, aunque sea sin saberlo, desde hace miles y quizás millones de años. He aquí una breve recopilación de la farmacia natural utilizada por los animales. El almizclero domina el arte de tratarse sus heridas con regularidad. Se cubre los lugares del cuerpo en carne viva con resina de abeto, que no solo los protege contra agentes patógenos e infecciones, sino que además acelera la curación. La gamuza de los Alpes se revuelca sobre una alfombra de zaragatona cuando está herida. Los toros con reumatismo en las piernas se echan en los bancos de francesillas. Los Propithecus, unos antropoides que viven en Madagascar, cubren sus heridas con las hojas de un árbol tropical, que hacen que las lesiones se curen en 2 días, cuando normalmente necesitarían un proceso curativo de 2 semanas. La foca común, que se hiere con un arrecife o con la quilla de un buque, busca un campo de sargazos, mastica las hojas y se enreda largas ramas en torno al cuerpo como si fueran vendas para sus heridas. Los investigadores han determinado que los sargazos, como el musgo y los líquenes, contienen sustancias antibióticas y además fungicidas y antihemorrágicos. Desde 1978, los farmacéuticos vienen investigando la posibilidad de utilizar los componentes curativos de los sargazos en la obtención de medicamentos útiles también en la medicina humana. Si el pingüino de Adele enferma de enteritis, se come unos cangrejos minúsculos del género Euphausia superba, una especie de plancton que a su vez se nutre de las algas Phaucitis paucheti, que contiene un antibiótico que cura el intestino del pingüino. Los grajos cubren sus nidos con hojas de tomatera que contiene sustancias que matan a las pulgas y a los piojos, con lo cual se mantiene el nido libre de parásitos. En el reino animal, el cuidado de la salud es cuestión de simple supervivencia, sobre todo allí donde miles de individuos tienen que vivir apretujados en un reducido espacio, como por ejemplo una colmena, un hormiguero o un nido de termes. Esos insectos practican una higiene tan perfecta que no puede menos que sorprendernos. Al comienzo de la investigación de la higiene en las sociedades de insectos, se produjo un fracaso en cierto modo inexplicable, cosa que suele ocurrir con frecuencia en las ciencias naturales. El entomólogo francés especializado en el estudio de las abejas, profesor Rémy Chauvin,
y su colaborador, el Dr. Levy, deseaban formar un inventario de los gérmenes y bacterias que las abejas libadoras recogían en sus vuelos y transportaban a la colmena. Sorprendidos, observaron que las abejas sometidas a control no transportaban germen alguno. Por el contrario, en el caso de las moscas y otros insectos, el reconocimiento resultó positivo. Bastó con dejarlos marchar sobre un campo alimenticio y en cada una de las huellas de sus patas se desarrolló un cultivo bacteriológico que, a su vez, pudo ser sometido a análisis más amplios. Las abejas fueron sometidas a la misma prueba y se comprobó que sus patas no tenían ningún tipo de bacterias y consecuentemente no formaban esos cultivos bacteriológicos, pese a que se había demostrado que en su larga búsqueda de néctar tenían que haber entrado en contacto con gran número de bacterias. En vista de eso, el Dr. Levy intentó infectar, mediante un alambre de platino, el pelo y la totalidad del cuerpo de varias abejas, para que transmitieran infección al campo alimenticio. La prueba resultó negativa. Nos miramos unos a otros asombrados. Recuerda el profesor Shelby. Sentí en mi espalda una extraña comezón, como me ocurre siempre que tengo la sensación de encontrarme frente a un nuevo descubrimiento de importancia. En efecto, sus pruebas demostraban que toda la superficie del cuerpo de las abejas se encuentra cubierta por un antibiótico que mata a las bacterias que entran en contacto con el insecto. Las abejas utilizan un segundo antibiótico para cubrir sus panales. Con un tercero protegen el polen. Un cuarto lo mezclan con el néctar que sirve de alimento a la abeja reina. Y un quinto con la miel. Esa es la razón de que la miel sea un alimento muy sano también para el hombre. El investigador francés descubrió un sexto antibiótico en la cera de abeja. Las abejas recogen esta cera en los brotes de los álamos y algunos otros árboles y la utilizan para calafatear la colmena contra la lluvia, las corrientes de aire y las inclemencias, y además contra las hormigas. El antibiótico que la cera contiene es extraordinariamente activo. Además de impedir el crecimiento de los hongos, impide la fecundación de todo tipo de semillas. Incluso las patatas y el trigo de siembra que el Dr. Levy colocó en el interior de una colmena se volvieron infecundos. Estos antibióticos son la razón que impide que una colmena se convierta en un montón de basura devorado por las bacterias, o en un paraíso vegetal cubierto por todo tipo de malas hierbas. Si sorprenden la producción y la utilización de esos 6 antibióticos en la comunidad apícola, igualmente impresionantes nos parecen contemplados a posteriori. Sin un servicio sanitario que funcione perfectamente, esa aglomeración masiva de 50,000 seres vivos en un espacio tan pequeño estaría tan sometida a epidemias como un campo de concentración de 50,000 seres humanos que careciera de control médico. Hemos de añadir que a la hora de imprimir este libro de entomólogos todavía no saben de qué modo las abejas libadoras se hacen con esos medicamentos y de importancia vital, ni cómo explicar que estos diminutos seres siempre utilizan el antibiótico apropiado en el lugar preciso. De modo que el interior de una colmena, en lo que se refiere al aspecto higiénico, está muy por encima de las condiciones sanitarias de un hospital moderno. Recientemente, se ha descubierto también que el veneno del aguijón de la hormiga roja Formica rufa americana contiene un antibiótico, lo que nos permite deducir que en los hormigueros reina un fanatismo higiénico sanitario tan grande como en las colmenas. También algunos animales de vida solitaria necesitan la capacidad de producir antibióticos y tratarse con ellos para asegurar su existencia. Se trata de esos animales cuyo medio ambiente existencial es un basurero o una cloaca infectada por todo tipo de gérmenes patógenos. Aquellos otros cuyos cuerpos están formados por una masa blanda
en la que los gérmenes de infecciones mortales pueden asentarse fácilmente. La limnoria, un pequeño crustáceo de la familia de los limneicos que perfora la madera. Esta es una madera podrida de los viejos barcos. Segrega una sustancia química que mata a las bacterias de manera mucho más efectiva que ninguno de los medicamentos hasta ahora conocidos. Claramente por la ciencia médico-farmacéutica. Unas cuantas moléculas de esa sustancia bastan para destruir por completo, en el mismo momento que entra en contacto con él, a todo un cultivo bacteriológico. Algunos caracoles, el caracol común y el caracol de la vid, así como la babosa, poseen su propio laboratorio que fabrica productos farmacéuticos. Tienen glándulas que producen una secreción que hace que las bacterias, al entrar en contacto con ella, se apelotonen y así, en forma de paquete, son expulsadas del cuerpo. El hombre utiliza esa secreción como cura contra la tosferina y el asma. Los cohombros de mar y los holoturias son animales tan perezosos y blandos que podrían ser devorados fácilmente por el moho blanco si no produjeran su propio fungicida. Se trata de un producto semejante al que se usa en los vestuarios, balnearios y piscinas para evitar el contagio de ese hongo que ahora tan frecuentemente ataca la piel humana. También hay otro grupo de animales, los que están en peligro continuo de ser envenenados, que producen sus propios medicamentos. Este es el caso del periquito de Nueva Guinea, ave prensora de apenas el tamaño de un dedo gordo, que vive en esa isla y otras adyacentes y que se alimenta casi exclusivamente de termes arbóreas, cuyos nidos ataca. Como es lógico, ocurre frecuentemente que los pájaros son agredidos y mordidos por los termes, que les inyectan un veneno que causa dolores e inflamación. Estas heridas se las curan con un medicamento maravilloso de origen propio, la saliva, con la que lamen el lugar mordido. Sustancias activas especiales contenidas en ella alivian los dolores y la infección. En caso que el pájaro no pueda llegar con su lengua a la herida, le ayuda a su pareja, con la que vive unido de por vida o también algún otro pájaro de su bandada. Existen otras aves canoras muy numerosas que precavidamente cada 2 o 3 días utilizan un medicamento natural contra el reumatismo. Con un procedimiento que dura varios minutos, se rocían las alas y la cola con ácido fórmico. Igualmente, los campesinos enfermos de reuma solían colocar sus brazos en los hormigueros. El picor y la molestia de las hormigas que les causaban eran muy desagradables, pero poco después notaban un notable alivio. Las aves canoras realizan esa misma cura, pero de un modo bastante más inteligente. Toman una hormiga con el pico y con ella se frotan el plumaje. La hormiga actúa como hace siempre que se siente en peligro. Su glándula venenosa, situada en la parte de atrás del cuerpo, segrega ácido fórmico que lanza a una distancia que puede alcanzar hasta los 20 centímetros. Eso, lógicamente, sucede a velocidad del rayo, lo que obliga al pájaro a ser muy diestro. En 1973, unas filmaciones con lente de aumento tomadas por la doctora Henke nos descubrieron que los pájaros utilizaban a las hormigas como si fueran un spray. Resulta curioso, pero las aves canoras parecen sentir una grata sensación con el chorro de ácido, mientras que al utilizar a las hormigas como instrumento sufren bastantes molestias. Por ejemplo, cuando un estornino busca en una colmena de hormigas, parece hacerse con un bote de spray. Camina saltando muy rápidamente, de una patita a la otra, para evitar que las hormigas puedan picarle en las patas. Cuando se salpica con el ácido, cierra los ojos para que éste no le llegue a la córnea. Una vez que el pájaro ha terminado su autotratamiento, arroja lejos a la hormiga o se la come.
Los destorninos jóvenes empiezan su tratamiento antirreumático cuando solo tienen 5 o 6 semanas, aunque al principio lo hacen muy precavidamente y durante solo unos segundos. En el siguiente mes de vida ya pueden tomar en el pico 2 hormigas al mismo tiempo, después 3, 4 y hasta un número mayor. Cuando tienen ya 80 días de vida, cogen hasta 20 hormigas que utilizan como jabón medicinal para untarse las plumas. Cuando las hormigas están vacías, las dejan y toman otras nuevas. Así continúan durante 15 o 20 minutos. Esta tendencia al tratamiento preventivo antirreumático es algo innato en pájaros como estorninos, mirlos, pinzones, tordos, escopos y otros muchos. Pero antes tienen que aprender que son las hormigas el medio adecuado para ello. Las aves mantenidas en jaulas individuales que no aprendieron este método de sus padres lo intentan al principio con las más diversas cosas que caen al alcance de su pico: colillas, bolas antipolillas, escarabajos, tijeretas, cortapicos y otras menudencias si se les ponen en la jaula. Tan pronto como descubren que esas cosas y esos insectos no contienen ácido fórmico, nunca repiten la prueba 2 veces con la misma. Eso significa que el ácido fórmico le produce bienestar al ave y la tendencia a repetir la cura después de un descanso de 1 a 3 días. Está claro que los pájaros no tratan de rascarse en lugares de su cuerpo afectados por picores, sino que lo que buscan es el medicamento, el ácido fórmico. Los lobos conocen un medicamento totalmente diferente. Lo usan contra sus males de estómago o cuando se atragantan por culpa de trozos de hueso o porciones de carne demasiado grandes. Los lobos son animales mucho más delicados que las hienas, los buitres y otros carnívoros devoradores de carroña, capaces de digerir carne podrida, apestosa y llena de gusanos, sin sentir el menor trastorno digestivo. A lo que los lobos les ocurre, como al hombre, que una carne en malas condiciones puede causarles graves dolores de estómago e inclusive un envenenamiento. Tan pronto como un lobo siente rugidos y ruidos en el estómago, el primer síntoma alarmante, se lanza de inmediato en busca de un medicamento natural que libere a su estómago de su contenido en malas condiciones. Desde un punto de vista humano, el problema es difícil. Un purgante no sería recomendable, pues la carne envenenada no debe pasar por los intestinos, ni siquiera con tanta rapidez. Los hombres, en casos como ese, nos provocamos vómitos manteniéndonos los dedos en la garganta. Un lobo no puede hacerlo así. Medicamentos que provoquen los vómitos, al irritar la mucosa estomacal de modo espasmódico, que los obliguen a los músculos abdominales a contraerse y a vaciar el contenido del estómago, como por ejemplo los eméticos, no están a su alcance. ¿Dónde podría un lobo conseguirlos en plena naturaleza? Pues la verdad es que puede. El lobo en muy poco tiempo se come una gran cantidad de ortigas, o en caso necesario, también hierba que se siente tan mal que lo vomita todo, incluso la carne en malas condiciones. No tiene bastante con esto. Como ha comunicado el Dr. Rutledge de Canadá, los lobos cuentan con un antídoto contra las picaduras de la serpiente de cascabel, gracias a una planta silvestre conocida popularmente con el nombre de ajo de culebra. Las ovejas se curan sus males intestinales comiendo trébol blanco. Por el contrario, los animales pueden padecer también de diarreas. Ciervos y gamos conocen un buen medio para combatirla: el ácido tánico, contenido en la corteza de los árboles. Mucha gente se ha preguntado con sorpresa por qué esos orgullosos y ágiles animales de nuestros bosques devoran las cortezas de los árboles en vez de la hierba apetitosa o el heno que se les echa como pienso en la estación invernal. La explicación cae dentro del terreno de la medicina natural. Así se curan sus diarreas. Los antropoides son también médico y paciente en una sola persona. En 1978, Stella Brewer
informó que en su reserva de chimpancés en Senegal, los animales se sacaban las dolorosas espinas que se habían clavado en las manos y se limpiaban las orejas por dentro con plumas de aves. Cuando sufrían un resfriado que los obligaba a estornudar con frecuencia, se colocaban tallos de hierba dentro de las narices y después estornudaban lanzando al aire el contenido. Una notable forma de usar un instrumento para limpiarse la nariz. Aún más sorprendente es el tratamiento médico que los chimpancés y los orangutanes hembras se dan inmediatamente después de haber traído al mundo a sus crías. La primera experiencia que vive un bebé humano son los azotes en el culo que le harán llorar y con ello poner en marcha su respiración con sus primeros sollozos. Los antropoides usan otro método mucho más cariñoso y amable. El orangután madre toma a su hijo inmediatamente que lo expulsó de su vientre, muerde con los dientes el cordón umbilical y se acerca al bebé, como si fuera a besarlo. Pero lo que hace es soplarle su propio aliento, en una especie de respiración boca a boca. ¿Qué te parecieron esas historias? Espero que te hayan gustado bastante. No te olvides de compartir este podcast y no te pierdas la segunda parte de todas las historias que tienen que ver con la fisioterapia en los animales. Comparte, nos vemos y te saluda tu amigo Leo Barbosa. Hasta la próxima.